anuncian acá en el Ecuador que desde el 4 de mayo van a levantar la restricción de la cuarentena, el toque de queda, y que se iba a poder nuevamente hacer las actividades normales bajo regulaciones, bajo controles, que íbamos a pasar del aislamiento al alejamiento, lo cual no tiene mucho sentido y les explico por qué. Dentro de la región latinoamericana, el país con más contagios y más muertes per cápita por el índice poblacional es Ecuador. Es donde lamentablemente peor se manejó la crisis por parte de las autoridades, donde hoy en día el resto de presidentes de la región nos toman como ejemplo de lo que no debes hacer como autoridad para manejar una crisis. Y en ese sentido no puede ser posible que siendo los que peor hemos manejado la crisis, y lo digo a nivel de autoridades de gobierno, los que peor han manejado la crisis, ahora resulta ser que somos los primeros en levantar la cuarentena. Es algo inconcebible. Aquí yo veo que hay mucha presión por parte de los grupos fácticos, de los poderes económicos, de los empresarios, de la banca, que quieren reactivar la actividad económica a costa de la vida de los ecuatorianos. Y eso realmente es muy doloroso. Sabemos que hay muchos problemas. Yo participo en la Asamblea Nacional, he estado participando en las sesiones de las distintas comisiones que están tratando leyes urgentes en materia económica, en materia humanitaria, para tratar de darle un alivio y darle un respiro al ciudadano. Y lo que hacemos es escuchar cifras alarmantes sobre el tema de despidos. Escuchamos de parte del ministro de Trabajo acerca de 380.000 despidos dentro de lo que va de la cuarentena. Es una cantidad impresionante. Y en este momento no se puede resolver mayoritariamente las cosas. Aquí yo no voy a hacer o cometer los mismos errores que han hecho varias autoridades de referirme a cómo manejan las crisis en otros países. Yo me refiero del mío. A mí no me gusta interferir en la soberanía de ningún país para que tampoco lo hagan con el mío. Pero en otros países, sin mencionar ninguno, más vale han dado ayuda humanitaria a las personas que más necesitan, han dado recursos económicos, han dado beneficios e incentivos para poder mantenernos tranquilos dentro de nuestra casa, mientras sea seguro, ¿verdad?, dar una disposición de que ya podamos continuar con nuestras actividades normales o retomarlas paulatinamente. Acá se ha hecho todo lo contrario. Acá se le recarga de impuestos o contribuciones al pueblo humilde, al pueblo vulnerable, y así no debería manejarse, porque acá lamentablemente estamos manejando una política económica que va destinada a fortalecer los grupos económicos de poder, a los organismos multilaterales, al Fondo Monetario Internacional, al cual se le hace pago de la deuda, cuando teníamos muchas necesidades económicas para afrontar una crisis. Parece increíble, parece que fuese un chiste, pero acá en Ecuador se pagaron 320 millones de dólares al Fondo Monetario, a los tenedores de los bonos Global 2020, incluidos los intereses, cuando necesitábamos esos recursos para manejar la crisis sanitaria y de salud que estamos viviendo en este momento. Parece increíble, parece que fuese una película, pero es cierto. Y hasta el día de hoy seguimos esperando recursos que dijeron que se habían comprometido por el pago de esta deuda. Dijeron, pagamos 300 millones de dólares y nos van a dar 1.000 millones de dólares, 2.000 millones de dólares. Hasta el día de hoy seguimos esperando los recursos y seguimos viendo cómo siguen muriendo nuestros hermanos, cómo se siguen contagiando nuestra primera línea de defensa, que son los profesionales de la salud. Y realmente es increíble que yo les esté contando que el día de ayer anuncian que ya vamos a eliminar la restricción del aislamiento. Entonces son ese tipo de gobiernos que no están funcionando en este momento y que deberían llamarnos mucho a la reflexión de cómo se comportan las distintas autoridades de los diferentes países en momentos de crisis. Y yo les digo por qué, porque siempre tiene que haber un fundamento, y cuando lo hagamos, cuando nos expresemos, es importante que por más jóvenes que seamos, nosotros demostremos que tenemos el conocimiento suficiente y que tenemos la argumentación necesaria, porque nuestro punto es válido. Acá quieren levantar un tema de aislamiento y pasar al alejamiento, como ya mencioné, aún que fuimos nosotros los más golpeados, los que más fallecidos per cápita y más contagiados tenemos en la región latinoamericana, donde peor se ha manejado la crisis, donde no se dan soluciones sociales ni económicas efectivas hacia los grupos más vulnerables, pero aún así, contemplando las 6 directrices o los 6 parámetros, las condiciones que ha dispuesto la Organización Mundial de Salud, no se cumple ninguna. Me permito indicarles cuáles son. Primero,
que la transmisión esté controlada. Aquí no se ha dado eso. Aquí siguen habiendo contagios. Segundo, que para poder tener un mejor control puedan hacer test, aislar y tratar cada caso de coronavirus y rastrear cada contacto. Eso tampoco se da. El contacto es masivo. Un día, en un día de esta semana, en la mañana anuncian 11.000 casos positivos y después de 4 horas anuncian 22.000 casos. Así de locos estamos. Las autoridades no transparentan así. El tercer punto, que se hayan minimizado riesgos de brotes en centros médicos y residencias, lo cual tampoco no está controlado. Aquí tratan de engañarnos diciendo ya en los hospitales no está accediendo mucha gente al sistema de salud. Por supuesto, están asustados, están en sus casas y muchos están muriendo en sus casas porque saben que en el sistema de salud no los van a atender como se merece. El cuarto punto, ¿qué medidas preventivas en centros de trabajo y escuelas? Por supuesto que no. Quieren que en este momento hagamos una educación telepática con los niños y jóvenes de nuestro país, cuando el 26% de los jóvenes, niños, que asisten a las escuelas públicas solamente tienen computadora y acceso a internet. Y el 74% restante, ¿cómo van a estudiar? ¿Qué pasa con ese padre de familia que no tiene un hijo, sino tiene 2 y 3? Y además el padre de familia tiene solo una computadora y él tiene que hacer teletrabajo. ¿Qué va a hacer? ¿Va a sacrificar su trabajo para que los niños estudien? ¿A qué hijo vas a escoger para que estudie? Es una locura. No hay políticas públicas claras que determinen de que a cada niño se le va a entregar una computadora con acceso a internet para que efectivamente ahí sí pueda realizar sus estudios. Serían distintas las cosas cuando se implemente una política pública con los diferentes protocolos de ejecución efectiva. El quinto punto de la OMS, se pueden controlar los casos importados. Si ni siquiera podemos controlar los nuestros, ¿qué les hace pensar, queridos compañeros, que vamos a poder controlar el ingreso por fronteras de cada uno de los extranjeros y darles monitoreo suficiente? Si aquí nuestras autoridades son tan irresponsables que cuando tuvimos el primer caso de coronavirus permitieron un evento masivo que fue un partido de fútbol aquí en la ciudad de Guayaquil. Y el sexto punto, cuando la comunidad esté totalmente educada, comprometida y con capacidad para ajustarse a la nueva normalidad. ¿Y cuál es la nueva normalidad? Obviamente, las normas de higiene, las normas de distanciamiento social, los equipos de protección que deberíamos tener todos y cada uno de nosotros para hacer nuestras actividades. Y eso todavía no se da. Miren, hay esta especulación de precios con las mascarillas, con los guantes, con el alcohol en gel, con el alcohol en spray. Entonces, ¿cómo podemos tratar de vivir en una normalidad cuando tenemos personas que viven en indigencia, que todavía viven en las calles y que hasta el día de hoy nos anuncian cuáles son los albergues donde están llevando a estas personas para que no queden expuestos al virus durante las jornadas que ha existido el toque de queda? En ese sentido, es lo que yo les quiero mencionar de la realidad que estamos viviendo. Posteriormente a esto, antes de esto, mediante la Asamblea Nacional estamos tratando una ley de apoyo humanitario que es enviada por el presidente de la República a la Asamblea Nacional. Hemos recibido amenaza de disolución de la Asamblea si no aprobamos esta ley, pero es una ley que yo les puedo decir que el 85% de la misma no sirve para nada, que no resuelve los problemas importantes y sobre todo que busca meterle la mano a los que más necesitan y a los que menos tienen, que no se ve por ninguna parte que haya contribución de las grandes empresas, de la banca, de los grupos económicos de poder. No hay impuestos sobre los capitales y el patrimonio de estas grandes compañías, de estas grandes empresas. Entonces realmente es duro, seguimos trabajando por los que más necesitan, hemos hecho nuestros aportes. Nosotros, además de lo que han planteado el resto de legisladores, hemos hecho propuestas muy concretas que van enfocadas a gestionar impuestos y contribuciones para las personas que más tienen patrimonios de más de $1 millón. Chicos, personas que tengan un patrimonio de más de $1 millón no son personas que tengan necesidades y que pueden contribuir tranquilamente en este momento que todos necesitamos la ayuda, pero sobre todo de los que más tienen. Acá se trata de hacer una agenda de desestabilización política exacerbando la opinión pública en contra del funcionario. Dicen que los funcionarios públicos ganan mucho y que no deberían ganar tanto y que todo lo público es malo, y esa desinstitucionalización fue la que nos jugó en contra. Desbarataron el sistema de salud, el año anterior despidieron 3.000 médicos
En este momento, cuando te hablan de reducción del aparataje del Estado, te están hablando de despido de médicos, de maestros, de personal administrativo, de todo en general. Entonces son políticas que, a mi criterio muy personal, vienen dadas por una tendencia una agenda marcada con tendencias neoliberales, que son de poner por encima de todo el capital, y lo están demostrando con las decisiones que han sido anunciadas ayer, el de eliminar ya la cuarentena y pasar al aislamiento cuando no hay las medidas de control necesarias, y sacrificarían la vida de muchísimos ecuatorianos, sobre todo de los grupos más vulnerables. Sí. Ingeniero, para ir finalizando un poco con la... Sí, una pregunta para ir finalizando con la intervención. Muy importante lo que acaba de mencionar en este momento. Quisiera saber su opinión acerca del distanciamiento, que es en este caso la etapa a la cual nosotros vamos próximos, pues, ¿no?, a estar en el tema del distanciamiento. Indíquenos un poco acerca de eso. Bueno, es lo que yo he mencionado, dependiendo de las distintas actividades, por supuesto que se deben brindar garantías para trabajos del sector productivo, el sector agrícola, el sector industrial, con las debidas medidas de precaución y de prevención. Los equipos de protección personal son importantes e indispensables. Las grandes cadenas alimenticias también deberían seguir funcionando, pero el resto de actividades comerciales deben mantener todavía el aislamiento, porque tenemos que evitar la aglomeración de personas. Entonces yo no entiendo cómo quieren funcionar si dicen que vuelvas a trabajar, que guardes todo el distanciamiento y los mecanismos de prevención necesarios, pero tienes que transportarte en el sistema de transporte público. ¿De qué otra manera te vas a movilizar? Entonces realmente es algo de loco, no tiene sentido, pero aquí se ve claramente cómo las políticas no van enfocadas a fortalecer los sectores más vulnerables, sino en seguir dando fortaleza a los sectores empresariales y económicos, porque fuese de otra manera que se dé incentivos o créditos a las pequeñas, medianas, micro, a los emprendedores, se les dé un crédito para que puedan sostenerse durante este tiempo que dure la cuarentena, que no están produciendo, y ese crédito luego sea pagado a posterior con un financiamiento cómodo, con tasas de interés bajas, en los cuales se les dé beneficio a las empresas que, aún teniendo dificultades económicas, han podido mantener a sus trabajadores y no los han despedido. Porque aquí se han dado cualquier cantidad de despidos. Ya les hablé de cifras de 380.000 personas que han sido despedidas, y esas cifras las dio el ministro de Trabajo. Entonces, este tema del aislamiento no va a resolver absolutamente el distanciamiento. No estamos preparados para el mismo. Va a haber más contagios todavía, y esto será responsabilidad de las autoridades del régimen de Moreno.